Soy Lourdes Marlet Ríos Nava, de la Facultad de Derecho de la UNAM desde México, y les hablaré sobre la migración y la perspectiva en América Latina, por lo que compartiré pantalla agradeciendo pues a la UNESCO que me permitan participar en este evento tan importante. ¿Qué es la migración? La migración es una institución por medio de la cual personas pues que salen de un estado y llegan a otro con el objeto de cambiar de residencia, pues van a estar protegidas por el derecho internacional. Pero ¿qué es la migración? Proviene de latín migrationis, que significa acción y efecto de pasar de un país a otro para establecerse en este último. Veremos que es un desplazamiento de una persona o grupo de personas que van a otro estado con el objeto de cambiar de residencia por alguna situación interna que esté viviendo en el estado de origen. Veremos que desde la antigüedad el ser humano se ha trasladado y ha estado en constante movimiento. Veremos que incluso las personas pues se han trasladado, y decíamos desde la antigüedad porque lo podríamos ver desde la Biblia con los hebreos que salieron buscando una oportunidad para alimento y llegaron hasta Egipto, donde, bueno, pues ya conocemos la historia, lo mismo en la Segunda Guerra Mundial, cuando los judíos pues salen buscando un refugio porque su vida pues corría peligro por las persecuciones nazis. Y a lo largo del tiempo hemos visto estos desplazamientos. Actualmente las migraciones tienen otras características y otros orígenes. Hablemos de las causas, hablemos de aspectos sociales, económicos, culturales de su estado en las que la persona pues debe salir huyendo, cuestiones económicas y sobre todo estamos hablando de América y de Latinoamérica en específico, pues las personas salen huyendo de su estado por cuestiones, por ejemplo, de tipo bélica, en el caso, por ejemplo, de Venezuela o algunos otros estados, por ejemplo, en Centroamérica, que por las situaciones que se viven internamente, pues buscan salir y refugiarse en otros lugares. Cuestiones como discriminación, como inseguridad, como en el caso de México, que es conocido a nivel internacional, pues salen huyendo las personas. Cuestiones como la pobreza o la falta de acceso al agua, y aquí también tendremos que aclarar que incluso se ha levantado una alerta internacional en cuestiones, pues incluso ambientales, en los lugares en los que ha aumentado la temperatura y es imposible vivir. Bueno, y por último hablaremos de falta de empleo o falta de oportunidades que tienen las personas en su estado de origen. Pero ¿cuáles son los migrantes? ¿Quiénes son los que migran y cuáles son los tipos de migrantes que existen? En primer lugar, hablaremos de los migrantes trabajadores, aquellas personas que salen de su estado porque pues no existe un mercado laboral interno que los proteja y salen buscando una oportunidad. Aquí quisiera enfocarme un poco a los trabajadores temporales que pues van a otro estado por un tiempo determinado o por una obra determinada, por ejemplo, con el caso de los agrícolas, trabajadores agrícolas que van en ciertas temporadas de la siembra, y entonces esto hace que pues sean acogidos por el Estado. En el caso, por ejemplo, de Canadá tiene un programa de trabajadores agrícolas temporales que ha beneficiado mucho a México. A trabajadores mexicanos. Los migrantes pueden ir solos o pueden ir acompañados en grupos. Generalmente, y lo que se venía presentando desde incluso los 60, 70 y 80 era pues la migración pues individual, pero esto ha tenido una evolución y bueno, vimos un gran auge de las migraciones en grupos desde el 2019. Estos migrantes en caravanas, que son grupos de personas que salen de su estado de origen y se van sumando más y más personas a esta caravana migratoria que tiene por objeto llegar a un estado. En específico, pues muchos de estos integrantes de las caravanas vienen de estados incluso del sur de América, van recorriendo todo el continente y se van sumando nuevas personas. Vimos que se generó pues una crisis incluso pues en el 2019, como comentamos, y que aquí también la característica también fundamental es que ya no hablamos solo de trabajadores, sino de grupos de personas, hombres y mujeres, incluso niños, familias que juntos quieren llegar al estado de destino. Y esto ha generado un problema importante que son los migrantes menores
acompañados o no acompañados. Y aquí tendríamos a niños que salen de su estado, que a lo mejor sí venían acompañados de sus padres, pero ellos fallecieron, por ejemplo, en el tránsito, o sus padres que están en el extranjero, en el estado que se pretende llegar, pues los mandan llamar y pagan porque los lleven. O por otro lado, que son menores que han sido separados de sus padres por existir un proceso migratorio o de deportación. Por otra parte, pues hablaremos que esto ha generado una crisis migratoria actualmente en el primer trimestre del 2021. Estados Unidos ha declarado en marzo del 2021 que 15,000 migrantes menores no acompañados pues se encuentran en Estados Unidos, de los cuales, y esto lo dijo en marzo, 9,400 menores han pasado a custodia del gobierno de los Estados Unidos, y esto es un récord que no habían vivido. Menores que incluso ya se ha pensado, perdón, a mediados de marzo de 2021 se estableció la posibilidad de enviarlos a la zona norte de los Estados Unidos para que pues, pudieran estar ahí en las estancias migratorias, en los lugares para ponerlos en seguridad, porque pues la frontera sur está completamente llena. Migrantes desplazados, por otra parte, hablaremos precisamente de estos migrantes que por alguna cuestión de tipo interno han tenido que salir de su estado. Y de tipo interno hablamos de un conflicto que puede ser un conflicto bélico, ya sea que el estado esté en guerra con otro estado o que internamente haya un conflicto interno que ponga en peligro la vida de las personas. En el caso de Venezuela, se habla de un desplazamiento ya masivo de personas al 2021, en el que precisamente 4,000 venezolanos se encuentran pues ya en Arauquía, perdón, Arauquita en Colombia, pues en refugios, y esto pues ha despertado una alerta internacional por parte de ACNUR. Recordemos que ACNUR es la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, que ha establecido pues solicitudes, incluso se ha mencionado que hay muchas de las causas por las cuales hay movimientos migratorios en América. Por ejemplo, en América Central, en el caso de El Salvador y Guatemala, se han detectado, la ACNUR ha detectado algunas de las causas, como son pues el hecho de que exista el crimen organizado en el estado, grupos armados, cuestiones de apatridia e incluso problemas internos que han generado esta situación de la migración. Por otra parte, tendríamos que hablar en el caso de Estados Unidos, pues que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas ha establecido incluso nuevos programas, como el de proporcionar un refugio temporal y servicios de procesamiento a familias migrantes para no separar a estos menores de sus padres. Incluso se ha establecido que podrían ser hospedados en algunos hoteles estas personas. Por otra parte, la Organización Internacional de las Migraciones estableció que existen incluso migrantes denominados calificados, que son aquellos profesionistas que son bien albergados en los países de destino y que pues de hecho pareciera que hasta se pelean por ellos, porque incluso les dan un tratamiento especial para que sí efectivamente vayan a estos lugares personas como médicos, arquitectos o personas muy calificadas científicas, que obviamente son bien recibidas, a contrario sensu de pues obviamente muchas veces esos trabajadores de los que comentamos o este grupo de personas que se desplazan, y que obviamente lo importante y que es bien necesario recalcar es que en todos los casos que hemos mencionado, siempre que exista la migración, todos los estados deben de garantizar los derechos humanos de las personas, como pues derechos humanos importantes a obviamente la salud, a cuestiones importantes de no discriminación, de tratos dignos y de pues el Estado pues fomentar precisamente el trato digno a estas personas. Por otra parte, también la Organización Internacional de las Migraciones habla de los migrantes económicos, aquellos que buscan mejorar su vida, incluyendo los trabajadores de temporada o temporeros que ya mencioné yo. Bueno, ¿qué está haciendo la comunidad internacional?
¿Qué acciones también tienen los gobiernos? Pues bueno, vamos a ver que la ONU en 1951 creó la Organización Internacional para las Migraciones, cuyo objetivo fundamental es precisamente pues la colaboración con incluso los estados, algunas organizaciones no gubernamentales para velar por los derechos humanos de los migrantes. Esta organización mundial, que es una organización internacional de las migraciones, cuenta con 173 estados miembros y además tiene 9 estados observadores. Veremos por otro lado que esta Organización Internacional de las Migraciones busca pues proteger los derechos humanos de las personas, y si bien comentábamos, existen oficinas de esta Organización Internacional de las Migraciones en distintos estados para pues coordinar esfuerzos con los estados, para estar alertas, para comunicarles los cambios que existen y para ser observadores de que no se violen también los derechos humanos de las personas migrantes. También se creó en la ONU en 1950 en la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, que incluso tuvo algunos antecedentes en Sociedad de Naciones. Veremos que esta oficina del Alto Comisionado tiene por objeto velar porque se cumplan los tratados internacionales en materia de refugiados. Aquí en específico hablaríamos de la Convención de 1951 sobre refugiados y también pues su protocolo. Y es importante mencionar que ambos pues hablan de los refugiados, que comentaré un poco más adelante esta figura, pero tanto la Organización Internacional de las Migraciones como ACNUR son una de las situaciones para ayudar a los derechos humanos de estos migrantes. ¿Quiénes son los sujetos de la migración? Son dos sujetos que serían los sujetos, es decir, las personas, los migrantes, y también los estados. Hablaremos de cada uno de ellos. Respecto a los migrantes, hablamos de personas solas o acompañadas, como en el caso que se está viendo en pantalla, y veríamos que esas personas pues buscan desplazarse a otro lugar para poner su vida a salvo o para buscar una nueva oportunidad de empleo. Mientras que los estados, ¿quiénes son? En primer lugar, el estado de origen, donde la persona huye para buscar una nueva oportunidad o huye porque su vida corre peligro. El estado de destino, a contrario censo, es a donde se pretende llegar. Y aquí veremos que pues se busca llegar a esos estados para estar en seguridad. En el caso, por ejemplo, de los desplazados, generalmente se busca llegar a los estados vecinos, que serán los estados de recepción. Vamos a analizar cada uno de estos estados. El país de tránsito, pues vamos a ver que son aquellos estados por donde atraviesa ese migrante para llegar al lugar de destino. En todo momento, estos estados, tanto de tránsito como el de llegada, debe respetar los derechos humanos de la persona y debe atenderlo de manera digna, y obviamente, pues si iniciará un procedimiento migratorio, pues deberá darle todas las garantías, incluso procesales, al migrante. Ha surgido una figura polémica denominada tercer estado seguro. Aquí veremos que en específico será aquel estado donde se podrá dar acogida al migrante en lo que se tramita su asilo o su refugio en el estado de destino, y esto con el objeto de ponerlo en seguridad. En el gobierno de Trump se firmaron algunos tratados internacionales del tercer estado seguro con El Salvador, Guatemala y Honduras, pero Biden en febrero del 2021 estableció que pues obviamente se van a suspender esos acuerdos porque se ha cambiado la política migratoria de Estados Unidos y se pretende pues llegar pues a un consenso y respetar también obviamente esos tratados internacionales de los que hablamos. Bueno, el país de llegada generalmente son estados desarrollados económica y jurídicamente, que pueden albergar a a los migrantes, y son estados donde se pueden resolver las necesidades laborales y personales de los migrantes, y pues que pueden acoger a los migrantes incluso, bueno, en el caso por ejemplo, en Europa, que esto está mucho más desarrollado, se habla que los estados pueden incluso pues acoger a los migrantes, y se habla de que hay una distribución, y esto pues sucede en Europa.
como comentario. En el caso de Canadá, se han establecido programas, ya comentamos uno, y ahora hablaremos de este programa que se creó con el objeto de que se establezca una correlación entre la ciudadanía y la migración. Y entonces, pues se estableció un programa entre la ciudadanía y la inmigración para, pues, dar acogida a migrantes, pero en un marco legal y entonces ellos puedan estar en ese estado. Por otra parte, tendremos que mencionar que Canadá ha alertado del éxodo venezolano que podría generar una crisis muy importante en el mundo en los siguientes meses. Bueno, ¿cuál es la diferencia entre refugio y migrantes? Bueno, eso lo comentó en este momento. Los refugiados son personas que huyen de la persecución o daños severos, incluyendo pues violaciones a sus derechos humanos, conflictos armados internos en su estado y que obviamente pues en ausencia de protección de su país de origen, pues solicitan que otro les dé refugio. Por eso se llama refugio, porque los acoge y los protege porque su vida está corriendo peligro. Mientras que los migrantes en general pues eligen salir de su estado por otras situaciones, como es persecuciones, cuestiones económicas que ya comentamos, y esto puede incluir pues búsqueda de oportunidades. A diferencia de los refugiados, que obviamente pues vamos a ver que tienen una protección, pues vamos a ver que los migrantes pues en cualquier momento incluso podrán regresar a su lugar de origen, mientras que los refugiados podrán regresar hasta que se haya terminado esa situación que pone en peligro su vida. La Cruz Roja ha establecido pues, focos rojos, por ejemplo, en el caso del COVID-19, pues aumentó el número de desplazados o de los migrantes, perdón, que empeoró y que se da una situación en la que se pone en riesgo y vulnerabilidad a estas personas. También se estableció que el 4% de la población de Honduras pues se encuentra en ese proceso migratorio y que bueno, se establece pues una nueva caravana que ha surgido el 30 de marzo del 2021 que se dice que va a ser muy grande. En relación al COVID y la migración, vemos que pues, los primeros brotes se dieron cuando sucede esta situación de la pandemia, el 51% de las personas trabajadores migrantes, por ejemplo en México, pues perdieron sus empleos y eso sucedió en la mayoría de los estados donde pues tienen albergados a migrantes. Y también eso sucedió en Estados Unidos y también en Canadá. Solo en Canadá mencionar que estableció una notificación para mencionar que los trabajadores temporeros que están en México, mexicanos que están en Canadá, fueron vacunados para que sigan manteniendo su trabajo y sigan pues, de manera legal respetando sus derechos humanos a la salud. Y bueno, pues 41% pues, de las personas migrantes se les redujeron sus salarios y ha aumentado el número de contagiados. Y además, pues los migrantes pues en muchos de los estados no tienen acceso a las vacunas, por ejemplo. Y pues bueno, aquí comentamos que 124 personas han recibido vacunas en América Latina, pero pues los migrantes no tienen acceso. Concluyamos entonces, se debe respetar los derechos humanos de los trabajadores y de los migrantes en general, porque pues toda persona tiene derecho a esos derechos fundamentales. Los migrantes son grupos de personas o individuos que salen de su estado con el objeto de mejorar su vida y los estados deben garantizar el respeto a sus garantías individuales. Agradezco mucho su atención. Ya ni modo, ahí estamos, perdónenme, ya dejé de compartir. Y agradezco pues su atención y bueno, quedaré yo al pendiente de cualquier situación que se requiera. Estoy a sus órdenes. Hasta luego, que les vaya muy bien.